Señoras y señores, buenas tardes. La Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro les da la bienvenida a todos y en especial a los familiares de don Antonio Mingote, a los que aprovecho la ocasión para expresarles desde la asociación nuestro más sentido pésame por el reciente fallecimiento de doña Isabel Vigiola Blanco, viuda de Mingote, con el que compartió 46 años de su vida y, por tanto, testigo de excepción de una parte de la historia de España. Sentimos mucho su pérdida. Hoy rendimos homenaje a este genial dibujante, escritor y periodista en el 10º aniversario de su muerte, el cual tenía un extenso currículum y fue miembro de la Real Academia Española, medalla de oro al mérito en el trabajo, doctor honoris causa por las universidades de Alcalá de Henares y de la Rey Juan Carlos, primer marqués de Daroca y alcalde honorario del Retiro. Para evocar su figura contamos con unos tertulianos de excepción que amablemente han aceptado nuestra invitación en estos momentos a este coloquio. Son los siguientes: don José María Pérez Peridis, de todos conocido, arquitecto, humorista cultural y escritor. Bienvenido, un placer. Don Jesús Vigiola, en el extremo aquel, cuñado de Mingote y por tanto conocedor del personaje en el ámbito familiar. Y don José Antonio Pérez, presidente de la Fundación Mingote, bienvenido, el cual nos va a dirigir, después de unas proyecciones, unas palabras y ya comenzará el coloquio propiamente dicho, el cual será moderado por don Jesús Duba, aquí a mi derecha, que es periodista y vocal de la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro. Así es que no me entretengo más, espero que disfruten de la tarde y ya pues comienza la proyección y a continuación cedo la palabra al presidente de la Fundación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hace unos días uno de mis hijos me preguntó: papá, ¿cuál es mi pueblo? Mis amigos dicen que todo el mundo tiene uno. Yo le contesté que en principio el pueblo de uno es aquel lugar en el que se nace y al que generalmente se vuelve de vacaciones porque la vida te ha llevado a vivir fuera de él, pero que la verdad es que pueblo puede haber más de uno y que ni siquiera es necesario haber nacido en él. Tu pueblo es ese lugar especial que te recibe con los brazos abiertos y en el que eres feliz. A Antonio Mingote le pasaba justamente eso. Tenía muchos pueblos, muchos lugares especiales. Nació en Sitges, pero pocos días después su familia se trasladó a vivir a Daroca, ciudad monumental de la provincia de Zaragoza, de la que era natal su padre, el gran músico y compositor Ángel Mingote. Allí pasó los primeros años de su infancia, regresando cada verano a Sitges para pasar sus vacaciones estivales y trasladándose a Teruel unos años más tarde. Pueblos de Antonio Mingote son todos esos, pero también lo es Madrid. Su vida adulta y profesional se desarrolló prácticamente en la capital, ciudad que le acogió desde el principio como a un madrileño de nacimiento y donde encontró la inspiración para la mayor parte de su extensa obra. Pero si hablamos de Madrid y de lugares especiales en el corazón de Antonio Mingote, no podemos dejar de mencionar el Parque del Buen Retiro, como uno de esos rincones en los que él siempre se sentía feliz. Su paseo por el parque era un ritual diario para él. Cada mañana, hiciera calor o frío, lloviera o nevase, iba caminando hasta el Retiro y se sentaba en un banco a descansar, a observar y a disfrutar, buscando la inspiración para sus viñetas en las cosas más cotidianas, en la vida misma. Tanto era su devoción por este parque que un día, al ser preguntado acerca de si tenía alguna ambición política, se le ocurrió decir que sí, que le gustaría ser una cosa que no existía: alcalde del Retiro. Sus palabras no cayeron en saco roto y se hicieron realidad de la mano del entonces alcalde Enrique Tierno Galván, quien le nombró alcalde honorario del Retiro en 1982, vestido de guardia jurado. Para Mingote supuso textualmente uno de los mayores
éxitos de mi vida. La vinculación de Antonio Mingote con el Parque del Retiro queda patente en su libro no publicado titulado La historia del Retiro centímetro a centímetro, que contiene planos y detalles de cada paseo, palacete, estanque o merendero, y también en la decoración con murales de azulejo en uno de los andenes de la estación de Retiro, en los que homenajea su querido parque. Tanta era su admiración por el Retiro que cuando Mingote nos dejó un martes de abril de hace ya un poco más de 10 años, su capilla ardiente se instaló, como no podía ser de otro modo, en los jardines de Cecilio Rodríguez. Tras su fallecimiento, el Ayuntamiento convocó un concurso para realizar un monumento a Antonio Mingote en el Parque del Retiro. El jurado designó por unanimidad como ganadora del concurso a la escultora madrileña Alicia Huertas, y el 9 de octubre de 2014 se inauguró la escultura Mingote Vivo, situada cerca de la Puerta Hernani, detrás del banco en el que acostumbraba sentarse. Alicia Huertas supo captar la esencia de Mingote en esa maravillosa estatua, que además hace un recorrido por todos sus personajes y momentos de su vida. Como puede verse, el Retiro rezuma Mingote por los 4 costados, y pasear por él es tenerlo presente en cada rincón del parque. Quiero dar las gracias a la Asociación de Amigos del Retiro por este bonito homenaje a Mingote. Dicen que cuando alguien nos deja, nunca se va del todo mientras lo sigamos recordando. Y con actos tan entrañables como este, hoy lo sentimos todos un poquito más cerca. Precisamente con este propósito de mantener su legado y su recuerdo intactos y que generaciones futuras puedan también disfrutar de su maravillosa y extensa obra, nació la Fundación Antonio Mingote en 2018. Existen ya muchos proyectos de divulgación de su obra, como exposiciones y otras actividades, tanto a nivel nacional como internacional, que aunque debido a la pandemia se habían quedado paralizados, ya están otra vez en marcha, con más ganas e ilusión si cabe. Sigamos recordando por muchos años más la figura y la obra de Antonio Mingote. Aquí, desde luego, en el Parque del Retiro es imposible olvidarlo. No quería terminar hoy sin hacer mención a la otra mitad de Antonio, su amiga, su ángel, su todo, que se nos ha ido hace tan solo unos días, dejándonos un vacío imposible de recomponer. Y es que Isabel lo llenaba todo. Era una mujer excepcional y no dejaba indiferente a nadie, con su vitalidad, generosidad y alegría. No voy a extenderme más, porque sería imposible resumir en unas pocas líneas la calidad humana de Isabel y todo lo que significaba para nosotros. Solo decir que hasta hace unas semanas albergaba la esperanza de que quizás pudiéramos venir juntos a este homenaje que le hacía especial ilusión. Al menos hoy tenemos la suerte de que nos acompañe una parte importante de la bonita familia que tenían Isabel y Antonio. Aunque no me cabe la menor duda de que hoy también están los dos aquí, sentados juntos en su banco, sonriendo y diciendo: no hay un lugar más bonito en todo Madrid. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Bueno, pues como hemos acordado, y esto va a ser un diálogo, no se trata de un discurso, sino que cada uno de vosotros, obviamente, cuando queráis, yo pediría a José Antonio quizás que nos evoque un poco quién era, para la gente que no lo conozca, que seguro que aquí todo el mundo lo conoce, quién era Antonio Mingote como persona, en fin, que nos haga un perfil de quién era este personaje tan entrañable. Sí, que vale. Bueno, Antonio tenía muchas facetas y todas eran muy humanas. Era por encima de todo, creo, una buena persona, era un hombre que yo creo que es de las personas menos interesadas que yo he conocido. No había en él la menor codicia, era una persona que, como ejemplo, una vez le dijo a mi hermana, estando en Marbella, que él, y ya tendría en ese momento 80 años, dijo: oye Isabel, yo nunca he extendido un cheque. Y entonces mi hermana le dijo: pues mira, le dio un talón y le dijo: tienes que hacer esto. Cuando volvió muy contento y había hecho un talón por 10 euros o algo así. Y en otra ocasión mi hermana en un cumpleaños le dijo: Antonio, ¿qué es lo que más ilusión te hace en la vida?
y él que no tenía, como digo, ninguna ambición económica ni material, dijo, no sé, pues un Mercedes. Dice, pues vas a tener un Mercedes. Dijo, pero yo me puedo permitir el lujo de tener un Mercedes. Es curioso, pero era una persona profundamente inocente. No había doblez en él. Yo jamás le he oído hablar y le he conocido desde hace muchísimo antes de que se relacionase con mi hermano, que eso fue en el año 67. Yo no lo he visto nunca discutir ni hablar, por supuesto, mal de nadie, y despreciaba un poco, a lo mejor no es bueno decirlo aquí, pero no creo que haya muchos políticos. No se fiaba mucho de los políticos en general, sin matices. Lo que le gustaba por encima de todo era trabajar. Yo lo he visto trabajar en Año Nuevo, en Navidad, porque con lo que más disfrutaba era trabajando. Y creó una obra, la verdad, ingente. Bueno, tenemos a José María para que lo ratifique, si le parece. Y bueno, es que parece un poco redundante, solo puedo decir cosas buenas de él, como ser humano, como trabajador, como una persona que no ambicionaba cosas materiales. Él no iba por eso, estaba en otro mundo, su mundo interior, en el que él estaba. Por ejemplo, había que respetar que él, como trabajaba todos los días de su vida, le gustaba en su despacho donde él trabajaba que no se le interrumpiera. Eso sí, y supongo que no será solamente en el caso de él, sino en el caso de los creadores. Y luego, a pesar de esa situación, es curioso que sufrió 2 demandas. Una fue porque, debió de ser por los años 50, José María, era cuando se puso de moda, había habido una estafa de los envasadores de aceite de oliva, creo que era de aceite, y entonces... Sería el aceite de Redondela, quizás. No, fue anterior a Redondela, y resulta que él entonces se llevaba mucho la frase de que España era la reserva espiritual de Occidente, y él hizo un dibujo con una botella que decía reserva espiritual de Occidente, y le pusieron una demanda a los que luego no prosperó, y luego otra vez fue con motivo de eso fue una política que además ha llegado a ser presidenta de un partido. Ella era la consejera, la delegada de turismo, de la comunidad vasca, y entonces habían hecho una campaña en la que decía ven y cuéntalo. Desgraciadamente fue en una época dolorosa y hubo unos atentados de ETA, y él cogió del periódico unas personas que habían sido víctimas de atentados en él, y puso ven y cuéntalo, y le pusieron una querella que afortunadamente tampoco prosperó. A cambio de eso, y con eso voy a terminar, se dice que él hizo un dibujo, no sé si lo recordarás, que eran las obras de los nuevos ministerios que se iniciaron antes de la guerra, y llevaban 40 años, y entonces había un obrero, un guarda de la obra, y un señor que le decía bueno, ¿qué tal? Y él le decía no, el sueldo no es muy alto, pero es un empleo para toda la vida. Y dicen que ese dibujo, que creo que evidentemente se publicó en ABC, que se lo enseñaron al caudillo, y el caudillo dijo esto es una vergüenza, y gracias a Antonio Mundote se habían terminado las obras de los nuevos ministerios. Bueno, puede ser cierto, ¿no? Y yo creo que con esto ya he dado una semblanza de lo que yo creo que era Antonio, y además encima he tratado de no ser muy pesado. Muy bien.
algo? A ver, Peridis le conoció profesionalmente, pero los que tuvimos la gran suerte de tratarle, lo que ha dicho Jesús, efectivamente era, ante todo, una persona inmensamente humilde. O sea, la palabra humildad en él se quedaba corta. Era una persona, era un sabio, lo sabía todo, o sea, lo sabía todo, y la generosidad que tenía hacía que podías estar hablando con él que lo sabía todo. Además, veías a gente muy culta y muy conocida discutiendo de algo que él a lo mejor sabía y no se metía ni siquiera a discutir, porque jamás discutía, no se metía, no quería destacar, se quedaba en un segundo plano, como digo, con esa humildad. Y además, si le contabas algo de tu vida cotidiana, de tu profesión, de lo que fuera, te mostraba absolutamente todo el interés y le parecía que hacías cosas maravillosas, en pequeñas cosas, cuando te decías, pero si el genio, el que lo sabe todo eres tú. Era fundamentalmente un hombre bueno y extremadamente humilde. Eso yo creo que es lo que podría definirle realmente. José María, ¿qué recuerdos tienes tú de Antonio? Pues muchos. Hombre, ¿quién que empieza a dibujar no quiere ser como Mingote, amigo de Mingote, discípulo de Mingote, compañero de fatigas de Mingote? Yo tuve la suerte de conocerle pronto a través del almanaque de Agromán, que hacían un concurso, y creo que fue Paleta de Agromán, a través de La Codorniz. Y sobre todo luego a través del ABC y de los libros que ilustraba. Bueno, en cuanto a la personalidad, Mingote era un señor, un caballero. O sea, te ponías a lo suyo y estaba de pie o sentado, pero se comportaba de tal manera que sabías que estabas en la presencia de un caballero, de una gran humildad, como decís. Yo recuerdo que a veces coincidíamos en un evento municipal, los dos, y había que hablar de no sé qué. Y él daba un paso atrás y decía, no, que hable Peridis, que está más estudiado. Es arquitecto, decía, como si ser arquitecto te diera un plus. Pero la mejor sensación que tuve con Mingote es que le conocí de cerca en mi estudio de arquitecto, con la carrera recién acabada. Había abierto yo aquel estudio hacía 2 o 3 años. Y yo, que entonces tenía eso que llamaba Felipe González acumulación ideológica, pues intenté montar un sindicato de estudiantes. De estudiantes, ya había estado, de humoristas, ¿no? Porque cada uno hijo de su padre y de su madre, con su problemática, con un contrato que ni era contrato ni era nada, sin seguridad social, sin derecho a la sanidad. Entonces, yo veía una gente allí, cuando llegaron al estudio, primero hubo que convocarles, pero como no tenían una sede, pues yo tenía un estudio, yo tenía un despacho, que había una mesa, que nos podíamos reunir 6 o 7. Y para mi sorpresa, llamé a Mingote y se presentó. Cuando llamó al portero automático abajo, le dije al delineante y al aparejador y al chaval que había por ahí, oye, que viene Mingote. Que viene Mingote es como que viene el emérito hoy en día, ¿no? En otro sentido. Para mí era un honor, pero un honor, un chaval de recién casado y recién empezado, que baje Mingote de las alturas, y hablamos de aquello, y hablamos en ese sitio, y luego en Granada, que hicieron un encuentro oficial de humoristas, pero, entre otras cosas, son unos anárquicos. Y ni por esas, en distintas reuniones conseguimos hacer nada. Que si había que hacer una sede en Cataluña, que si iba a venir el procés y era importante que hubiera unos señores en Cataluña, en el sindicato, no les veo yo, no les vi, pero eso me permitió acercarme a Mingote, ¿no? En aquella época, y un poco más tarde, se hacían muchos bolos los humoristas, estaban de moda. Eran la flor de la inteligencia. Y es verdad, cumplían un papel fundamental
la causa de la censura, entre otras cosas, a pesar de estos detalles de ven y cuéntalo. Era Rosa Díez, la consejera, que estaba orgullosa de una campaña, ven y cuéntalo, y es verdad que el País Vasco tenía y tiene unos valores increíbles, y es una gente absolutamente acogedora, cercana, como los riojanos, los navarros, los aragoneses. Y bueno, había bolos por todos los lados, les llamaban, estaban en la radio con Luis del Olmo, en un programa de protagonistas, que era la de Dios, con un tip disparatado. A mí me invitó, pero es que yo le dije a Luis del Olmo, pero Luis, si es que yo no puedo ir a eso, porque no se me ocurrirá nada. Yo voy a escuchar a ti, a Col y a Archumi decir burradas con una gracia extraordinaria, ¿no? Pues en uno de estos bolos que dieron, lo dieron en Lebrija, no, ese pueblo de Andalucía de los chistes, ¿cuál era? Lepe. Era la época de los chistes de Lepe. Y no se le ocurrió otra cosa al alcalde, para dar a conocer a Lepe, que llamara, convocar a los humoristas y que hablaran en Lepe de los chistes de Lepe, cosa que nunca se debe inventar, la sobra en casa de la horcada. Y entonces me contaba Chumi con mucha gracia que la gente no se reía. El único sitio donde no se han reído es el Lepe. Y a la salida a la puerta había dos tíos hablando y Chumi pegó la oreja y decía uno, oye, qué tíos más exauridos, no he entendido nada de lo que decía. Decía mingote, ¿tú sabes lo que es un mingote? A él le sonaba a chiste, y a mí el apellido también. Yo en el pueblo, cuando oigo hablar de mingote, digo, este es un humorista que se llama Domingo y que firma Mingote. Era lo suyo, ¿no? Qué gracia. Mingote era de Madrid, o sea, nació en Daroca, etcétera, pero era de Madrid. Se le había pegado el habla de Madrid. Hablaba, no digo como Pepe Bono, con el aje, somos de Castilla-La Mancha. Hablaba bien, correctamente, pero tenía un tono madrileño de haber bailado chotis en la pradera de San Isidro desde pequeño. Echó raíces en Madrid y era el humorista de Madrid y de toda España. Yo le envidiaba mucho porque la gente celebra los cumpleaños. Yo celebro los cumpleaños del país porque me dio tanta envidia cuando Mingote celebró los 50 años en el ABC. No sabéis lo difícil que es estar en un periódico, pero aguantar en un periódico, ¿verdad? Aquí hay varias personas. Difícil, sí. Juan, ¿verdad que es difícil permanecer en un periódico? Porque no te permanecen. Cambian de dueño, cambian de línea, pasan los años y pasan la segadora. Pero tú llevas ya unos cuantos años. No lo digas, que lo voy a decir. Entonces, de verdad, esta es una confesión íntima. Dice, ¿cuántos años quieres vivir? Y yo nunca respondo a esa pregunta. Yo digo siempre, yo quiero estar 50 años en el país como Mingote los estuvo en ABC y más. Y los llevo contados. Tengo un calendario muy bueno para contarlos. Y es mi hija María. Mi hija María estaba en el vientre de su madre, que estaba de 8 meses, el día que se arrancó la rotativa del país. Y entonces yo le dije, es el momento, da luz aquí, que somos noticia mundial. Imaginamos una niña que nace el día del lanzamiento del periódico y aquello se retrasó 20 días. Pero qué oportunidad tuvimos. Yo quería haber alcanzado en aquel momento un compromiso con el periódico, decir, oye, a mí, pase lo que pase, me aguantáis 50 años como Mingote.
Llevo 46 y cuento los días, acabo de cumplir el mes de mayo, el día 6 o 5 de mayo, el día se me ha olvidado, sé que es el 5 o 6, el 30 es el cumpleaños de mi hija, acaba de ser, ¿no? Pero eso de vincular el horizonte vital, Antonio Mingote, me hace hermanarme con él. Somos hermanos, aunque podría ser mi padre, porque por edad pues era un poquito mayor que mi padre, mayor mi padre que él. Pero tener un padre espiritual como Mingote, que es un señor, que es un artista extraordinario. He traído por aquí, que lo voy a enseñar, no sé, ¿tenéis vista del lince? Un libro, ¿no? Un libro, tengo 3, 4, 5, porque tengo la suerte de tener una biblioteca de lingüistas. Entonces, Mingote hizo 2, 3, 4 libros, de los cuales publicó fundamentalmente 2. Historia de la gente, que eso, para que veáis que es modesto. Podría haber puesto Historia Universal, Historia de la Humanidad. No, Historia de la gente, de los que andan por la calle, que era dónde y lo que él miraba. Yo no sé si era un poco machista, como él se dice, pero desde luego dibujaba unas chicas con mucho fundamento, con mucha redondez. Yo no sé si Isabel veía estos dibujos o si no dejaba entrar a nadie hasta que no te hubiera hecho los dibujos. Pero son de un, yo diría, erotismo subyacente. Primero se yace y luego se subyuga. Mira, aquí está don Tenorio entrando en el convento a cometer a la madre abadesa. Es que todos son volutas, porque son dibujos muy voluptuosos, de un colorido, de una imaginación, de una fantasía y de una claridad. Yo me pongo a dibujar un torreón con guerreros arriba y mujeres abajo, porque viene uno con... Y todo lo hace intersexual. Fijaos, en este barco que veis en el horizonte, esta señorita que se está tirando al mar. Se está tirando al mar de cabeza y vienen a conquistar este territorio. La variedad de la paleta, la gracia de los dibujos y la cantidad de trabajo que hay en el libro, con un texto lleno de encanto. Se organiza Europa. Oye, eso tiene mucha actualidad. Y esto, los códigos, las leyes matrimoniales, la Edad Media, la pernada, no podía faltar, la inseguridad, tremenda, guión cinematográfico. Tiene de todo, y mete un guión cinematográfico aquí. Llega a Bizancio. Los discutidores romanos orientales, vecinos hostiles, Constantinopla, Procopio. Bizancio, los símbolos, los primeros cornudos. Eso lo hace un poco para entretener. La herencia de Bizancio, la dentrita. Recuerdo, en relación con los árboles, yo estaba en un sitio que lo llamaban el hogar del empleado, cuando vine a Madrid, que hacían una revista que se llamaba la revista Aún, y tenía un día una portada de un pobre, un mendigo, en un árbol seco, con ramas secas, y había puesto unas cuerdas, y lo había convertido en un arpa, y estaba el pobre, subido al árbol, tocando el arpa, en aquel sitio. Ese es uno de los dibujos que mejor definen a Mingote. El Islam, un Gibraltar hasta con árboles, las carabelas que vienen con la media luna. Bueno, musulmán, cristiana y judía, mora, cristiano y judío. La estrella llena de originalidad. España en medio,
la estrella de David. El árbol genealógico de un español corriente. Bueno, esto es una pasada de sentido del humor. Pero todo esto lleva una trabajera. Yo me encargan a mí una de estas, digo, bueno, esto es imposible. Es un libro imposible. Amor conflictivo. Pues hay un tío que se acaba de cortar el gañote. No, se ha envenenado. Y viene el otro corriendo a auxiliar a la damnificada. Las tres calaveras. Pues aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 titis esperando. Misógino no era. Machista como ese dice, ¿quién juzga esto? Perdona que te interrumpa, quería preguntaros a qué edad publica su primer dibujo, Mingote. Cuando tenía muy pocos años. Gente Menuda, que era un adolescente, él, ¿no? Tenía 15 años o menos incluso, ¿no? ¿Cómo fue, sabéis cómo fue ese dibujo? ¿Él lo mandó espontáneamente al ABC? Había un concurso en Gente Menuda, en el dominical, vamos, en el suplemento, y entonces él, siendo muy pequeño, envió el dibujo para participar y salió publicado. Realmente esa fue su primera publicación, aunque luego años después fue cuando publicó el primer dibujo en ABC, que es el famoso dibujo que sale un señor con el periódico y que dice: cariño, me alegra que ya no te moleste que lea el periódico en el desayuno, y le ha dejado al otro lado de la mesa una bomba encendida. Ese es el primer dibujo que él publicó, pero realmente el primero que le publican es el que mandó de Gente Menuda, un dibujo. El de ABC es el año 51 o 53. 53. Nació en el 19, pues 34. 34. Luego ya, según por hacer un avance en su biografía, luego ya publica en una cosa que se llama La Cabra, ¿no? Sí. Que contarnos qué es esto de La Cabra. Eso era una revista que tenía, inició él y tuvo una vida efímera, y estaba relacionado con el ejército, porque él fue militar. Con 17 años, siguiendo la tradición de su padre y de su abuelo, que eran requetés, se fue a la guerra y fundó una revista que se llamaba La Cabra. En Guadalajara, ¿no? Sí. Y luego posteriormente hizo otra, La Ametralladora también, pero tuvieron una vida efímera. Y luego ya Luca de Tena le dio la oportunidad de llegar a estar 50 años en... Pero hizo Don José, estuvo en Don José, La Codorniz y Don José. Don José fue una experiencia suya. Fue suyo entero, desde el primer momento, fue una idea de él. Ya que has dicho La Ametralladora, ¿él era militar o salió de la guerra siendo militar? No, bueno, él se llegó a capitán y luego dejó el ejército. Pero estuvo en la guerra de capitán. Estuvo en la guerra, llegó a estar de capitán, sí. Bueno, él me ha contado a mí, cuando se enteró que yo estaba restaurando el monasterio de Aguilar, dice: ahí estuve yo durante la guerra. Yo, que la había tenido por un hombre pacífico, dije: pero Mingote, no me lo imaginaba en la guerra. Y debía estar o en caballería, sí, o en artillería. Si estaba en caballería, los de caballería Le mandaron a la guerra. Eso es, estuvo en la guerra, era militar, la guerra le tocó. He conocido el sitio durante muchos años porque estaba al lado de lo que fue mi casa, y me imaginaba allí, pues tenían las bombas. Me lo ha dicho una de las chicas que vivía comento, Jacoba, que ahora tendrá 90 años, a la que le habían fusilado un hermano al principio del movimiento. Y ella dice que estaban allí los soldados y tal, y que tenían las bombas en la capilla, en la iglesia del monasterio, y venía un avión que conducía, llevaba un tal Navamuel,
que era piloto y venía de Barruelo, pasaba volando y soltaba las bombas por ahí. Pero como había una roca pegada, pues, y hacía vuelo rasante, no veía dónde estaba el monasterio, ¿no? Dice que lo pasó mal y me confesó que tuvo la sarna. Dice, yo tenía la sarna, yo de la guerra. De lo único que me acuerdo es que tenía una sarna horrible y me acercaba al río, que pasa por allí, el piso Gregor, me cogía de una rama y me metía en el agua, que era lo único que me calmaba. Y luego me dice, y también tuve una novia en el pueblo. Y eso ya abrió todas mis expectativas periodísticas. ¿Cómo se llamaba aquella novia que tuviste? Bueno, no me acuerdo. Pero, Antonio, una novia en la guerra y no te acuerdas. ¿De qué familia era? Porque en los pueblos es la novia y de qué familia. Y no me lo supo decir. Y me ha dejado un enorme interrogante. Siendo amigo mío, no he sabido, en mi pueblo, que no nací allí, quién era la novia de Mingote y quién era la familia. Pero yo, pues a lo mejor alguno de los chavales que iban al colegio podía tener alguna consanguinidad con Mingote, a lo mejor. Esas cosas que ocurren de la cercanía de la tropa y el pueblo y tal. No me puedo enterar. Ese es el secreto mejor guardado. ¿Sabéis vosotros, miembros de la familia legítima, acaso quién era la novia de Mingote de Aguilar de Campo? Antes, cuando citabas la historia de la gente, hay un dibujo que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que es el astuto Ulises. Y está Ulises tirando una flecha, pero tiene la diana pegada, cogida en la punta de la flecha. Y luego tenían un dibujo que llevaba Conchita Montes, que fue la pareja de Edgar Neville durante muchos años, y lo llevaba Conchita en el camerino, y le llamaban la piedra de toque, porque era una muralla, y había un torero al que acababan de lanzar una saeta y habían matado al toro, lo habían matado, y el torero estaba mirando hacia la muralla donde no había nadie, y buscando de dónde había salido la flecha que había matado al toro. Y entonces le llamaban la piedra de toque porque veían la impresión que causaba en el que veía el dibujo, y según cómo se manifestaba, así luego le calificaba. Sí, luego yo quería que hablarais también de la relación de Mingote con La Codorniz, que es una revista, en fin, que conoce todo el mundo y que fue muy importante, ¿no? Antes del ABC y de que ya fuera él y que se quedara unido para siempre el nombre y la figura de Mingote al ABC, él tuvo mucha relación con Álvaro de la Iglesia y toda aquella gente que trabajaba en La Codorniz, ¿no? ¿Qué eso representó? Primero con el primer director, que fue Miura, y luego con el que luego tuvo además una relación personal, y luego con Álvaro de la Iglesia. Él incluso creó en La Codorniz, yo me acuerdo de La Pareja Siniestra, no quiero hacer paralelismos, y que eso dio mucho juego. Y además eso, el lema de La Codorniz, que era, como tú sabes, la revista más audaz para el lector más inteligente, la verdad es que La Codorniz fue una especie de entrada de aire sano y puro, porque con la gente que trabajabais allí había mucho ingenio. Hoy en día hay gente muy valiosa, pero la reunión de personas que trabajaron en La Codorniz es asombrosa. Si mira uno por uno, ahí erais una gente estupenda. Entonces solo se podía hacer humor blanco. Claro. Ellos hacían humor blanco y humor negro. Humor blanco, un chiste de todo. Dice, yo cuando voy a la cama
llevo 2 vasos, uno lleno de agua por si bebo y otro vacío por si no bebo. El humor blanco lo expresaba muy bien Gila. Gila, que tuvo una vida personal muy agitada, tenía varias familias, no era nada racista. Estaba en España, pues la familia iba a Argentina como todo. Y tardaba en venir a España. Y una vez que vino, les dijo a los compañeros humoristas: ¿qué pasa en España? Si yo cojo los periódicos y no entiendo nada. Y dice, lo contaba él, es que tienes que leer entre líneas, bobo. Y dice, si yo leo entre líneas y lo veo todo blanco. Quería preguntarte, José María, ¿qué representa, o sea, profesionalmente, desde el punto de vista de un humorista, quién es Mingote? O sea, que nos definas el humor que hacía Mingote, por ejemplo, respecto a los que siguen, creo, después de él, que son la gente que entra y que funda el Hermano Lobo, que él nunca trabajó en el Hermano Lobo. ¿Por qué él no trabaja nunca en el Hermano Lobo? Bueno, Mingote no hacía humor político. O sea, la política estaba en la vida, entonces hacía humor de la vida. Bastante costumbrista, que era lo que le gustaba, pero también hizo humor político. Me acuerdo, en las primeras elecciones que hubo, creó un personaje que se llamaba Gundisalo, y era un personaje siniestro. Era un señor mayor, vestido medio de negro, con el ceño fruncido, y el eslogan era vota Gundisalo. ¿Usted qué tal? Usted qué mal está. ¿Sabes? Bueno, yo creo que él fue sobre todo un referente ético y un referente profesional. Es decir, hacía su trabajo rigurosamente, lo hacía con respeto y ocupaba una franja del humor muy grande. ¿Por qué? Pues porque hacer humor de cerca, costumbrista en una buena medida, de una ciudad, fundamentalmente Madrid, y elevarlo a la categoría universal. Delibes dice, de Gironella, cuando hizo la trilogía Los cipreses creen en Dios, El millón de muertos, Ha estallado la paz, que era un gran escritor, pero se empeñó en hacer una novela de la guerra llevando al protagonista a todos los frentes. Dice, hoy está en Belchite, mañana está en Toledo, pasó. Cuando se puede hacer una novela de la guerra civil en un pueblecito, porque allí se viven las consecuencias de la guerra. Entonces, era capaz de elevar lo anecdótico a categórico, es decir, sacar en lo pequeño la trascendencia de lo grande, sin hacer grandilocuencia. ¿Lo habéis visto? Cuando él no estaba, los comentarios que se hablaba, ¿qué imagen teníais de eso? A imágenes, a Mingote se le tenía mucho afecto, se le tenía mucha admiración. Yo no recuerdo reuniones que no estuviera él, porque él venía casi siempre, pero no se hablaba de él. Hombre, siempre que se hablaba de él, se hablaba de la necesidad de que en lo que se hiciera estuviera persiguiéndolo a él, que a lo mejor le echó un poco para atrás, porque él no quería estar al frente de la manifestación. Pero lo que había fundamentalmente hacia Mingote era amor, respeto y obediencia, como se tiene a un padre. A nosotros nos decían en el colegio, ¿qué se le tiene a un padre? Amor, respeto y obediencia. Pues amor, respeto y obediencia. Era como un padre porque era un referente ético, era un referente profesional. Y luego, con sencillez, nos vestía elegante, tenía raíces en Madrid, le quería a la gente, pues tenía todo lo que puede desear un humorista, menos mala leche. Pero yo le tenía como un modelo, porque veía que se podían hacer chistes sin herir o sin intentar herir. A mí un compañero
humorista, caricaturista, me decía, yo cantaba una caricatura, le pego una patada en los cojones, lo primero. Porque era patada y márchate. Y Mingote jamás. Y yo he procurado seguir en la estela de Mingote, ¿no? Para mí ha sido un ejemplo. De tal manera que sigo su ejemplo en lo de intentar llegar a los 50 o 60 años. No hemos citado quizá la obra que a él más le gustaba, que fue Hombre Solo. Hombre Solo es un tratado de psicología y de sociología, porque no tiene texto y son una sucesión de dibujos maravillosos en los que se ve la perplejidad del hombre ante su soledad, y eso es muy difícil y él estaba muy, fíjate que hizo los 600 dibujos del Quijote, que eso es una obra magna, y que están, bueno, se han hecho muchas ediciones, pero concretamente la primera era una edición de 3.000 ejemplares numerados, y de hecho pues, casi nadie los tiene, porque se desaparecieron enseguida. Pero lo de Hombre Solo, de verdad, si tenéis oportunidad de ver ese libro, es un tratado de psicología, porque enfrenta al hombre con su soledad y se le ve permanentemente perplejo de lo que le rodea. De hecho, Hombre Solo, que si tenéis opción debéis conseguir uno, es un libro para tener en la mesilla de noche, cada noche abrir una página y quedarte 20 minutos mirando y pensando en un dibujo, que puedas decir tanto sin ni una sola palabra, es increíble. Y él decía, de hecho, que si algún día tenía que ser juzgada su obra, juzgado él, que quería que fuera con ese libro con el que le juzgaran. Es una obra maestra absoluta. Iba a contar antes una anécdota que yo pues un día le pregunté y le dije, ¿cómo puede ser? Porque yo indago, investigo a ver y veo que nadie habla mal de ti. Es decir, ¿cómo has conseguido caerle bien a todo el mundo? O sea, es que eso es imposible. O sea, por envidia, por rabia, por lo que sea, por tu éxito, porque dices una cosa, claro, al final, como decía Peridis, al final el hacer esos dibujos sin molestar a nadie, que unas veces podía molestar un poco a unos, luego a otros, pero que siempre tenía ese equilibrio y sobre todo siempre con esa elegancia, esa forma tan aséptica, ese humor tan sutil, tan inteligente. Pero bueno, decía, ¿cómo puede ser que no le caigas mal a nadie? Decía, bueno, hay un truco. Dice, yo cuando me encuentro a alguien, entonces hay dos personas y te encuentras con ellos y te dicen, hombre, Mingote, ¿cómo estás? Enhorabuena, que te han dado este premio, este otro, vaya madre, qué maravilla lo que te han dado. Entonces yo siempre digo, sí, todo bien, pero tengo un dolor aquí. Dice que no, que me duele mucho por las mañanas. Dice, entonces cuando te despides, en vez de criticar, te dicen, este Mingote que majo es. Ahora, lo del dolor, vaya tela, lo del dolor que tiene. Hablando de premios, era un problema al final de su vida, le daban un premio cada semana. Sí, pues se llevó todos los premios del mundo. Se llevaba todos los premios. Y lo malo es que te daban los de notarios de Cieza. Te daban notario de Cieza, te invitaban a que fueras 2 días o 3 con la familia, te hartaban a cenar, no dormías, te ponían una tertulia. Era un poco tormento, ¿no? Y me acuerdo en el retiro, un homenaje de una entidad que no puedo recordar, porque no sé si existe siquiera, pero fue la señora Botella, esposa del presidente, que le dio un lustre al acto. Y le tocó a Alfonso Uría hacer el panegírico. Y entonces dijo, qué agradecido está mi, porque Mingote no fue, no podía ir ya, si es que eran tantos, que tenía que declinar. Está encantado Mingote con este premio, era el que le faltaba. Mingote siempre decía, nos decía a los amigos, ay, mucho publicar aquí y allí y tal, pero a mí nunca me han dado un premio. Quiero que me den un premio. Y les estuvo vacilando Usía toda la noche, cuando a Mingote no le habían dado. ¿Qué habéis hecho la familia con todos los premios de Antonio?
No, incontables. Tiene todos los premios y reconocimientos del mundo, o sea, tiene todo. O sea, páginas y páginas un día recopilando para la Fundación. Son varios folios, pero con Arial 8, con Arial 8, varios folios de todos los premios, tanto entidades públicas como privadas, o sea, los reconocimientos y efectivamente al final es que se acumulaban, o sea, no había tiempo suficiente para que pudiera acudir a todos. Yo tengo aquí, bueno, es interminable, desde la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, medalla de oro, bueno, por todo esto, muchísimo, doctor honoris causa. De 2 universidades. De 2 universidades, bueno, tremendo de todo. Alcalde honorario del Retiro, Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo, Medalla de Oro al Mérito Artístico, Premio a la Transparencia, bueno, un montón. Es interminable, es interminable. Ahora, hay una cosa que yo pienso, José Antonio, que la Fundación, si se lleva todas las placas que tiene, os vais a arruinar con el Sidol. Solamente en Sidol es una ruina, porque tiene, no sé, en casa debe de haber como 40 o 50 placas, no, seguro, o más. Hablando esto de premios y tal, y ya que dices, José María, que a él no le importaban los premios, pero sí que le hizo mucha ilusión lo de ser alcalde del Retiro, ¿no? Aquí que estamos en el Retiro. ¿Recordáis ese momento y cuando él recibe ese premio por parte del alcalde Tierno Galván? Le causó muchísima emoción, y no solo por lo que ha dicho José Antonio, de que él era un enamorado del Retiro. En realidad, en los últimos tiempos le dio, bueno, hacía cosas, cuando salieron los vídeos, hacía unos álbumes recortando y de las películas, de las cosas, y eso está en casa, ya no tiene ningún valor, tiene el valor sentimental de tenerlo, pero ya nadie tiene, seguramente que la mitad de los que están aquí no saben lo que es un vídeo, ya están en otra onda. Pero en los últimos tiempos andaba por Madrid y iba a la calle del Príncipe, y había un sitio donde hacía unos álbumes de fotos, porque iba mirando, cosa que yo, que soy madrileño y ya tengo 80 años, pienso y digo, si es que no miro lo suficiente los edificios que hay en Madrid. Él iba mirando y hacía fotos y le hacía la ilusión, pero estoy hablando de poco antes de fallecer, y se iba y le hacían álbumes de estos que ahora hacen con las fotos. Iba con, es curioso, tenía una ilusión que parecía que era como un niño. Nunca perdió un carácter de ser eso, de ser, creo que lo puede denominar mejor, era muy inocente, era una persona muy inocente. Iba a decir que él era un genio, pero un genio extraordinario. O sea, yo me conozco mucha gente y no he conocido a nadie como él, pero ni que mínimamente se acerque. Hace poco tiempo un amigo me decía, no, mira, de la informática me ha pillado mayor, eso es para gente, tiene 50 años. No, me ha pillado mayor, y yo me miraba con cierto desprecio, porque Antonio Mingote se puso delante de un ordenador por primera vez, pasados los 80 años. No es que fuera la primera vez y que más o menos aprendiera a abrir el correo, hablaba de lo maravilloso que es. Claro, él decía que lo primero que le sorprendió tecnológicamente era la primera vez que veía una puerta de garaje automática, que se quedaban todos, que le dabas a un botón y subía la puerta, y aquello era fantástico. Claro, decía, piensa que eso es lo primero que nos sorprendió, y ahora le das a un botón a enviar un correo electrónico y a los pocos segundos está en Australia y otro señor lo está viendo. Era increíble. Antonio Mingote llegó a dibujar y a manejar, pasados los 80 años, el Photoshop. Photoshop es un programa, una cosa son los filtros que usan los Instagramers y estas cosas, no, él manejaba perfectamente Photoshop para dibujar, dibujaba en capas. Además era muy gracioso, y tengo correos electrónicos porque yo le enseñaba y me decía que le pusiera deberes. Entonces me mandaba los correos y me ponía,
querido maestro, espero, eres un sabio enseñándome, me gustaría que me calificaras con la benevolencia que te caracteriza, aquí te mando el ejercicio, yo le mandaba ejercicios, tienes que hacer esto y ponerle capas, y entonces decoloras esta, entonces le das profundidad, no obviamente los dibujos él los manejaba, pero hacía un dibujo, lo escaneaba en blanco y negro, y entonces dibujaba con él, y además hacía montaje, me refiero que metía trozos de fotografías, pero le ponía deberes, era muy bueno, además le contestaba, espero que no hayas copiado, creo que estaba muy por encima de tus capacidades. Teníamos una correspondencia por email en ese sentido, pero quiero destacar que era una persona súper, aparte de trabajador, era una persona inmensamente constante y que además no tenía, me decía, tienes mucha paciencia. No, lo que él era, yo le decía que el alumno aventajado era él, porque daba gusto enseñarle. Cualquiera que conozca a una persona de 80 años y que te pueda sentar y solo imaginar que partiendo de cero, sin entender cómo funciona un ordenador, pueda terminar manejando Photoshop y haciendo auténticas maravillas, lo que decía Jesús, hacía fotolibros. O sea, él, realmente hacía libros enteros de fotografías. Decía que estábamos muy mal acostumbrados en Madrid, que no mirábamos a los tejados, que íbamos siempre mirando al frente y que los tejados eran increíbles. Entonces le gustaba salir, hacía fotos y con esas fotos lo combinaba con dibujos y con texto. Y luego todo eso hacía una composición, hacía libros que luego se los imprimían y los tenía editados, que son únicos, que los tienen, y eso lo hacía, es decir, para que se vea la constancia, el trabajo, la perseverancia, y que daba igual la edad que tuviera, que fue un trabajador. Siempre decía, ¿cómo has llegado? Y decía, qué bonito dibujo, y me decía, hombre, si llevo toda la vida dibujando, sería un pecado que dibujara mal, algo más o menos sé dibujar. Pero él siempre decía que el único truco en la vida para llegar a cualquier sitio era 3 cosas: trabajo, trabajo y trabajo. Bueno, yo añadiría otra más: talento, talento y talento. Habéis dicho cosas muy interesantes ahora, que son las que definen el genio de Mingote. Y el genio es el lugar desde donde se mira. Y él miraba desde los ojos de niño con el asombro. Entonces, claro, tener la experiencia de mayor y los ojos de niño y el asombro te permite ver lo que nadie ve. El niño ve con asombro, pero no tiene la capacidad de expresarlo. Y el genio mira con los ojos del niño, pero expresa las profundidades del drama humano. Y ahí estaba el encanto, la sabiduría y el por qué no hacía daño. No hacía daño porque quería a la gente, porque tenía ternura. Y entonces nunca se habla de la ternura, se habla de la ironía, se habla del sarcasmo. Pero yo creo que en lo referente al humor, pues hay gente como Sempé en Francia, Mingote en España y otros muchos que dibujan desde la ternura, pero desde la ternura con T y desde el talento con T y desde el trabajo con T y desde el tiempo con T también. Es decir, tiempo, trabajo, talento y ternura. Y yo creo que estas son las cosas que definen a Mingote. Me gusta eso que dices porque yo que he seguido tu serie de televisión sobre el románico y tengo un libro magnífico del románico tuyo, él también, yo en algún momento lo he visto hojeando tu libro y estaba con deleite, miraba. Pues tuvo la gentileza, si lo encontráis me lo tenéis que dar, porque yo he perdido el recorte, de publicar un día en ABC un chiste de una iglesia románica. Y decía, ahora la gente no se casa, y los que se casan buscan sitios que no tienen encanto, con lo fácil que sería venir a una de estas iglesias que dibuja y proyecta Perinis. Y me pareció, bueno, que me había devuelto toneladas de cariño donde yo había puesto pues gramos de respeto, de afecto y tal. Y nunca se lo agradecí, porque no tuve ocasión. Pero ahora que estáis vosotros y sois de la Fundación Mingote y de la familia, decirle esta noche en sueños
que se le ha recordado con ternura, tiempo, un rato, sin trabajo, porque no se ha gastado nada. Quería leeros una frase de él, ¿vale?, sobre la humanidad, que dice: las tonterías, las incoherencias y la rotunda estupidez son, creo yo, las características más destacadas de esta especie humana que inventa la tortura y luego el colchón de goma espuma. Bueno, llevamos ya más de una hora hablando aquí, el tiempo pasa, hemos contado muchas cosas. Yo quería invitar a Javier de la Puente, al presidente, porque él tiene una anécdota, algo que contar sobre Mingote que quizás vosotros no conozcáis, de modo que quiero que lo haga partícipe tanto a vosotros como al público. Sí, buenas tardes. En principio, comentaros que llevamos 3 años intentando hacer este homenaje. Yo estuve en casa de Isabel convenciéndola, pero fue antes de la pandemia. No hemos podido hacerlo. Bueno, yo os quería, en tema de reconocimientos, este libro es del Colegio de Ingenieros de Montes y Forestales, que se lo hicimos por los muchos chistes que contó sobre los árboles. Era enamorado del retiro, pero sobre todo de los árboles. Entonces aquí hay más de 200 chistes de árboles. Y por otra parte, quería contaros el tema de la anécdota de que él enterró un baúl aquí en el retiro, con todos los que hacían el programa el que habéis nombrado, de Luis del Olmo, en que Gila en ese baúl echó la boina y todos los demás echaron otras cosas. Algún día, cuando hagáis el libro, os llevaré a dónde está ese baúl y lo podemos abrir si queréis o no. Yo sé que hay un árbol que plantó él. El otro día, hace muy poco, le pregunté a mi hermana y ya no me supo decir dónde. Sí, pues es un olivo. Un olivo. Ya os diré dónde está cuando queráis. El olivo bien. Muy grande, ya creciendo. Plantas un olivo, se seca y... No, este está bien. Este está bien. Y si uno se pone a la sombra del olivo, le cae a uno el talento, la ternura y el trabajo, y los 50 años Él era un gran forestal, y tanto el Colegio de Forestales como el Ingeniero de Montes hicimos un homenaje muy bonito y él estaba encantado. Le harían Ingeniero de Montes honorar. Sí. Yo también sigo su estela. Hicieron Ingeniero de Montes honorar. No sé dónde tengo la placa. Pues... Bueno, no sé si el público quiere alguien hacer alguna pregunta. Añadido, comentar. Nada. Todo lo que habéis compartido, porque para mí ha sido una cosa interesante escuchar. Perdona. Pues eso, que mi gratitud a todos vosotros, porque ha sido una verdadera pasada todo lo que habéis contado. Me ha parecido un acto súper interesante, súper divertido y súper entretenido, y creo que me devuelve y que aprendo, ¿no?, a apreciar todavía más una figura que indudablemente aprecia todo el mundo. Hola, buenas tardes. Aquí mi amigo y compañero Antonio Colino y yo, aunque él es más tímido y menos presuntuoso que yo, hicimos un homenaje a Mingote, que vino su cuñado, en el Clara Campo Amor. Y preparando el tema, lo tuve que preparar bien porque venía el cuñado y si no me podía poner muchas faltas en la cuestión. Le pregunté, yo soy tertuliano del Café Gijón, y le pregunté a Pepe Bárcenas, alma y máter del Gijón, que por cierto le hicimos un homenaje porque se ha jubilado después de 46 años en el Café Gijón. Le pregunté, oye, con tantos años que estuvo aquí Mingote de socio, de tertuliano, cuéntame alguna anécdota de él. Y luego la conté, creo que la conté ese día, y me dice, pues sí, te voy a contar una.
Era tan simpático y tan generoso que un día, en vez de entrar en el baño de caballeros, no sé si porque se equivocó, porque hoy la razón ya no me la supo explicar Pepe, entró en el de señoras y salió y le dice: Pepe, yo quiero entrar siempre en el váter de señoras, está más limpio que el nuestro. Gracias a todos. Gracias. Les quería decir que en el año 1998 la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos nombró a Mingote cartero honorario, que yo he sido durante 23 años directora del museo y que allí le conocí. Y bueno, se le hizo una serie, él diseñó 18 sellos, 18 diseños para hacer sellos sobre el Quijote. Tuvo muchísimo éxito y además acompañó a una campaña de correspondencia epistolar en la que los niños se escribían cartas de unos colegios a otros y se les puso una tarifa más barata. Fue todo un éxito y enhorabuena por el homenaje que le habéis hecho. Le hacía muchísima ilusión ser cartero honorario, de hecho tenía su sello, un dibujo hecho por él, que ponía su sello, entonces claro, él lo enseñaba muy orgulloso porque él ponía su sello y las cartas iban por toda España gratis, entonces él ponía su sello y claro, le encantaba mandar cartas. A ver, era un gran humorista, pero una persona muy seria. La gente creía que ser humorista era ser un chistoso y era todo lo contrario a ser un chistoso. De hecho, cuando venía alguna persona que le conocía de nuevas, creía que era para caerle mejor, tenía que empezar a contar chistes y era algo que le espantaba. Pero había una anécdota que recordará Jesús con más, a mí me la contó Isabel, que la acompañó un día a una tienda de telas hace muchísimos años y entonces Isabel entró a mirar unas telas dentro y él se quedó por allí mirando, más apartado, y llegaron al mostrador, pues una de las chicas del mostrador con una señora que venía y le dijo a la señora: ¡ay, creo que ha venido Mingote! Y le dijo a la otra: estoy yéndolo Mingote, sin que supieran que estaba. Le dijo: sí, yo le conozco, pues es muy soso. Y eso le llegó al alma, pero porque la señora pensaba, claro, que ser humorista era cuestión de ser un chistoso, lo cual no era una persona muy seria y con un sentido del humor muy inteligente, pero era una persona seria. Pues allí en aquel acto de nombramiento de cartero honorario se le entregó un uniforme de cartero, se le entregó el matasellos para poner en la correspondencia y una cartera de cuero. Y fue un homenaje. Y la gorra, efectivamente. Sí, muchas gracias. Es que además, apellidándose Mingote, pues la gente creía que era un seudónimo, y Mingote da la risa, es un mingote. ¿Qué es un mingote? Tal, de Lepe, bueno, aquí han hablado de mingote, pero no hemos visto un mingote por ningún lado. Y alguien es que es musoso. A él yo he visto casos a lo largo de los años, le horrorizaba que dijeran que era un señor que contaba chistes, porque era la persona que menos chistes ha contado en la vida, ¿no? Le tengo grabado contando un chiste, fíjate que es algo extraordinario, ¿sí? El chiste que contaba en los últimos meses, pero que le tengo grabado contando un chiste casualmente. Algo raro, porque no contaba chistes. Bueno, no sé si queréis contar alguna anécdota, algún detalle más. Por nosotros, por la organización, os agradecemos muchísimo la presencia, tanto a Jesús como a José Antonio, como a José María, por haber dedicado este tiempo y sobre todo con J. José María, Jesús y José. Y todos con J. Sí. Yo esperaba que después de haber nombrado alcalde de Retiro a Mingote, a nosotros nos nombraras jardineros honorarios. Si nosotros tuviéramos esa capacidad, lo haríamos. Desgraciadamente somos una simple asociación de amigos. Para poder ir gratis en las barcas del Retiro, para que nos dieran el aperitivo en los bares del Retiro, y para que pudiéramos pisarlo ayer tranquilamente, y cuando alguna pareja se propasara, pues darles un coscorrón.
En nombre de Mingote, claro. De parte del alcalde del Retiro, repórtense ustedes, porque aquí se viene a pasear y no a procrear. Yo creo que en la junta próxima que tengamos la asociación, yo creo que debemos proponer y llevar a la junta de llevar al ayuntamiento, en los canales que tenemos, la posibilidad de nombrar alcalde a Peridis. Jardinero, que no es lo mismo. Ya que quiere seguir la senda de Mingote, heredero de la alcaldía. No hay más. Bueno, pues por nuestra parte insistir en el agradecimiento que he dedicado este tiempo y sobre todo a la familia, agradeceroslo especialmente después del golpe que habéis sufrido, ¿no?, con la reciente muerte de Isabel, y por eso os lo agradecemos todavía muchísimo más. Muchas gracias. Se lo remitimos esta misma noche a Mingote con carta certificada y estampada. Y él mismo se la llevará él mismo.